Existen cosas ocultas, personajes protegidos, secretos, horrores que de volverse públicos no solo serían difíciles de creer, sino que podrían costarle la vida al que los escucha. Un mundo oscuro y tenebroso puede estarse ocultando del lente de las cámaras y de los medios masivos, pero no todo se puede esconder. Existen filtraciones, fragmentos e índices de estos misterios que revelan lo que pasa detrás del telón y sobre todo, lo que está por suceder. ¿Listo o no? Hoy se abre la puerta para que entres al mundo fascinante y peligroso de conspiraciones. Durante décadas, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocida como la CIA, ha sido protagonista de innumerables teorías conspirativas. Algunas resultaron ser completamente falsas, otras jamás pudieron demostrarse, y muchas continúan siendo motivo de debate hasta el día de hoy. Pero existe una tercera categoría que suele ser la más fascinante de todas. Son aquellas historias que durante años parecían demasiado extrañas para ser reales. Historias que sonaban como argumentos de una novela de ciencia ficción, rumores nacidos en los rincones más oscuros de Internet o relatos imposibles de creer. Sin embargo, con el paso del tiempo, documentos desclasificados, investigaciones oficiales y testimonios de antiguos participantes demostraron que algunas de esas historias sí ocurrieron y realmente. Esta noche vamos a abrir algunos de los expedientes más extraños asociados a la CIA, proyectos que llevaron a agentes gubernamentales a investigar fenómenos que parecían desafiar la lógica. Programas que intentaron explorar los límites de la mente humana, operaciones tan inusuales que aún hoy en día resulta difícil creer que recibieran financiamiento de una forma oficial. Hablaremos de espías psíquicos entrenados para observar objetos a miles de kilómetros de distancia, de experimentos que buscaban expandir la conciencia humana y comprender la naturaleza misma de la realidad, de operaciones clandestinas que involucraron drogas, manipulación psicológica y personas utilizadas como sujetos de prueba sin su consentimiento. Descubriremos juntos cómo algunos animales incluso fueron convertidos en herramientas de espionaje durante la Guerra Fría. Y vamos a explorar también armas ocultas, dispositivos que parecen haber salido directamente de una película de James Bond. Analizaremos un manual diseñado para enseñar cómo destruir una organización desde adentro sin disparar una sola bala. Y finalmente, vamos a llegar a uno de los documentos más incómodos en esta historia de la agencia, la CIA, y es una recopilación de secretos que la propia CIA intentó mantener ocultos durante décadas, pero, como todo, siempre sale a la luz. Porque si algo demuestra la historia es que no todas las conspiraciones son ciertas, pero algunas resultan ser mucho más extrañas de lo que cualquiera habría imaginado. Cuando eso ocurre, la realidad deja de parecerse a la ficción, la supera. Bienvenidos a un tema más, a nuestro episodio más, los proyectos más extraños de la CIA. Empezamos con este primer proyecto secreto de la CIA que fue desclasificado y reveló ser cierto, y podríamos dedicarle un episodio entero, eventualmente lo vamos a hacer porque tiene mucha información, muchos ex agentes que contaron años después sobre todo lo que los experimentos que hacían en este proyecto, y se trata de
el proyecto Stargate, los espías psíquicos de la CIA. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por mucho más que armas nucleares. La carrera espacial, como ya lo hemos visto aquí, el espionaje, la tecnología y la propaganda formaban parte de una batalla silenciosa, donde cualquier ventaja podía significar la diferencia entre dominar el futuro o quedarse atrás. Y fue precisamente en ese ambiente de paranoia donde comenzó a circular una preocupación inquietante dentro de las agencias de inteligencia estadounidense. Informes provenientes de la Unión Soviética afirmaban que científicos militares estaban investigando fenómenos como la telepatía, la psicoquinesis y otras capacidades mentales que, en teoría, permitirían obtener información sin utilizar medios convencionales. Hoy suena absurdo, pero en los años 70 también sonaba absurdo que una persona pudiera ver una conversación al otro lado del planeta desde un teléfono que llevaba en el bolsillo. Y dígame si sí o no, hoy es realidad. Cuando el Pentágono escuchó que los soviéticos podrían estar explorando estas capacidades, decidió hacer algo que con el tiempo se convirtió en algo extremadamente polémico: investigar por su cuenta. En 1972, la CIA comenzó a financiar discretamente investigaciones en el Stanford Research Institute, conocido como SRI, en Menlo Park, California. Los físicos llamados Harold Puthoff, así era, P-U-T-H-O-F-F, no, bueno, hay que agregarle la H, ¿verdad? Y Russell Targ recibieron una misión inusual: determinar si era posible que una persona obtuviera información sobre un lugar distante sin estar físicamente allí. La idea era simple: a un participante se le entregaban coordenadas, no fotografías, no nombres, no pistas, simplemente números. Y luego debía describir lo que veía. A este proceso se le llamó remote viewing, visión remota. La capacidad de observar un objetivo distante únicamente utilizando la mente. La mayoría esperaba que los resultados fueran un fracaso, pero entonces apareció un hombre llamado Ingo Swann. Swann era artista, escritor y poseía una imaginación extraordinaria. Sin embargo, durante algunas pruebas comenzó a describir instalaciones y estructuras que, según los investigadores, coincidieron con lugares reales que jamás había él visitado. Los resultados llamaron la atención suficiente para que el financiamiento continuara. Y poco después apareció otro participante aún más sorprendente: Pat Price, ex oficial de policía, metódico, observador, acostumbrado a trabajar con hechos. Durante varias sesiones, Price describió edificios, maquinaria y ubicaciones que posteriormente fueron comparadas con información de inteligencia disponible para el gobierno. Algunos investigadores afirmaron que el nivel de coincidencia era demasiado alto como para atribuirlo a un simple azar. Lo que comenzó como un experimento académico empezó a llamar la atención de la CIA, de la Agencia de Inteligencia de Defensa y eventualmente del mismo ejército estadounidense. El proyecto se expandió y terminó trasladándose a Fort Meade, en Maryland. Allí nacieron los llamados espías psíquicos de la CIA. Eran militares entrenados específicamente para intentar observar objetivos a distancia, ya sea misiles, submarinos, instalaciones soviéticas, laboratorios extranjeros, objetivos reales de inteligencia. Y aunque muchos dentro del gobierno seguían siendo profundamente escépticos, ocurrió algo difícil de ignorar. Los resultados parecían ser suficientes para que el programa continuara recibiendo dinero año tras año. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los objetivos dejaron de limitarse al planeta Tierra. Uno de los episodios más extraños involucró nuevamente a Ingo Swann,
Según los documentos y testimonios posteriores, durante una sesión recibió coordenadas cuyo destino desconocía. Al describir lo que observaba, afirmó encontrarse cerca de la Luna. Habló de estructuras, terrazas, luces moviéndose sobre la superficie e incluso figuras que parecían humanas, pero que no eran exactamente humanas. Las transcripciones fueron archivadas y, lejos de provocar el cierre del programa, se conservaron dentro de los expedientes oficiales. Pero quizá la historia más inquietante llegó con el personaje de Pat Price. Durante una sesión destinada originalmente a localizar un objetivo militar, Price afirmó haber encontrado una enorme instalación subterránea dentro de una montaña en Alaska. La montaña tenía un nombre, el Monte Hayes. Según su descripción, bajo la roca existía una base gigantesca equipada con sistemas de comunicación avanzados y ocupada por técnicos que, según él, no parecían ser completamente humanos. Los dibujos fueron archivados, los informes fueron conservados y las preguntas comenzaron a manifestarse. Porque una cosa era intentar localizar submarinos soviéticos, pero otra muy distinta era que los propios participantes comenzaran a describir estructuras ocultas, inteligencias desconocidas a ellos y lugares que jamás habían sido parte de la misión original. Aún así, el programa siguió creciendo. Durante los años 80, bajo nombres como Grill Flame, Center Lane, Sunstreak y finalmente Stargate, las sesiones continuaron acumulándose. Algunos espectadores remotos afirmaron localizar fugitivos, otros describieron instalaciones militares que posteriormente fueron efectivamente verificadas. Joseph McMonigle, creo que así se pronuncia, McMonigle, considerado por muchos el visor remoto más exitoso del programa, incluso recibió reconocimientos oficiales por contribuciones relacionadas con inteligencia, pero mientras algunos informes parecían útiles para operaciones reales, otros se volvían cada vez más extraños. Luna, Marte, civilizaciones antiguas, monumentos imposibles y relatos que parecían más cercanos a la ciencia ficción que a un informe militar. Finalmente, en 1995, después de más de 2 décadas de financiamiento gubernamental, la CIA ordenó una revisión externa del programa. La conclusión oficial fue contundente. No existía evidencia suficiente para demostrar que la visión remota hubiera producido inteligencia verificable de manera consistente. Poco después, el proyecto Stargate fue cerrado oficialmente. Pero el cierre no eliminó una pregunta que sigue persiguiendo el programa hasta el día de hoy. Porque si todo era pseudociencia, como ellos dicen, si nada de esto funcionaba, y si los resultados eran simplemente coincidencias, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos mantuvo este proyecto activo durante más de 20 años y le inyectaron mucho dinero? Vamos a entrar en la parte más conspirativa. Vamos a ver este video que habla acerca de el proyecto de Stargate y las cosas extraoficiales que se pudieron investigar, que se pudieron descubrir, los experimentos, más allá de la filtración oficial en documentos, lo que se rumora por medio de ex agentes que participaron en este programa, hablan al respecto. Hay mucho más, pero esto resume un poco estas cosas extraoficiales, bastante fantásticas, paranormales, quizás suena ciencia ficción. Por eso traeremos un episodio eventualmente sobre el proyecto Stargate, porque hay mucho más que poderles presentar. Hay un documento de la CIA de 30 páginas que es un manual paso a paso sobre cómo hacer un viaje astral y un montón de secretos del universo.
Tenían esto desde 1983, justo a tiempo para el proyecto Stargate, que les permitía a estos hombres hacer visión remota, espiar psíquicamente en cualquier época, incluido el futuro. Y el documento también revela que cualquiera puede hacerlo. También advierte que podrías toparte con entidades no muy amigables. Todo lo que tienes que hacer es tener un par de auriculares y técnicas de relajación y reproduces una frecuencia de un hercio en un oído y una frecuencia de hercios diferente en el otro oído, y eso sincroniza el lado izquierdo y el derecho del cerebro. También revela que la realidad es solo una construcción de nuestras mentes, básicamente la teoría del holograma. También revela que la materia física no hay materia física, lo cual ya ha sido prácticamente demostrado con la física cuántica. Y para quien no lo sepa, todos somos solo moléculas. Todo lo que tocamos son moléculas. Nuestras moléculas entran en eso, sus moléculas vuelven a entrar en nosotros, y por la mecánica cuántica no deberíamos ser capaces de agarrarlo. Deberíamos poder atravesar una pared. Así que la forma en que lo describe es que toda la materia física es una red de energía oscilante sobre otra red de energía oscilante orbitando a una velocidad muy alta. Lo cual es bastante interesante porque estos hologramas en trays de que puedes tocar son exactamente eso. Estas pequeñas cuentas orbitando a una velocidad muy alta, tan alta que puedes tocarlo. Tal vez estés pensando, bueno, pero eso es una pelota física real. Bueno, lo es. Es solo una red de energía oscilante sobre otra red de energía oscilante, una muy pequeña, que compone la red de energía oscilante más grande. Compone la gigantesca red de energía oscilante en la que vivimos, solo un pequeño fractal de ella. Y bueno, lo curioso de este documento es que falta la página 25, que por supuesto era la página que revelaba cómo alcanzar la conciencia, cómo alcanzar la absolución, cómo alcanzar a Dios, el conocimiento prohibido desde el principio, desaparecido por 20 años, y ellos afirman que nunca lo tuvieron. Y luego, de repente, cuando todo esto vuelve a aparecer, la revista Vice publica un artículo sobre esta misteriosa, ya sabes, página 25 y todo el asunto. Y justo después el Instituto Monroe lanza la De este proyecto Stargate puedo yo ver que salieron muchas cosas, muchas teorías conspirativas, derivados, yo creo que hasta incluso en creencias también religiosas han salido muchas cosas del proyecto Stargate, o se han originado quizás, o han tenido una cierta inspiración en el proyecto Stargate. Por eso es un tema, es un bastante fascinante, pero muy complejo y con bastante información que abordar, que merece eventualmente un episodio para sí solo. Ahora, si los experimentos de visión remota ya parecían extraños, lo que vino después fue todavía más difícil de explicar, porque en algún punto la pregunta dejó de ser si una persona podía obtener información a distancia sin utilizar sus sentidos físicos. La verdadera pregunta comenzó a ser mucho más inquietante. ¿Qué ocurre si la conciencia humana puede existir fuera del cuerpo? No como una creencia religiosa, no como una experiencia cercana a la muerte, no como una historia paranormal, sino como una capacidad real que pudiese ser estudiada, comprendida y eventualmente utilizada con fines de inteligencia. Y fue precisamente esa posibilidad la que llevó a distintos organismos gubernamentales a interesarse por un hombre llamado Robert Monroe. Monroe no era un científico nuclear, no era militar, no trabajaba incluso para la CIA, era un ejecutivo del mundo de la radiodifusión que durante la década de los años 50 realizaba experimentos relacionados con el aprendizaje durante el sueño y los efectos que diferentes frecuencias sonoras podían producir en el cerebro humano. Lo que comenzó como una investigación relativamente convencional tomó un rumbo inesperado cuando Monroe afirmó haber experimentado algo que no podía explicar. Según su propio relato, una noche sintió una fuerte vibración recorriendo todo su cuerpo. La sensación se intensificó durante varios segundos hasta que repentinamente tuvo la impresión de haberse separado físicamente de sí mismo. Cuando abrió los ojos, aseguró encontrarse flotando cerca del techo, observando su propio cuerpo acostado en la cama.
La mayoría de las personas probablemente habrían descartado esta experiencia como un sueño particularmente vivido. Monroe no lo hizo. Lo que captó su atención fue que el fenómeno parecía repetirse y, más inquietante aún, parecía estar relacionado con determinados patrones de sonido que él mismo había estado utilizando durante sus experimentos. Convencido de que había descubierto algo importante, comenzó años de investigación que eventualmente lo llevarían a fundar el Monroe Institute, una organización dedicada al estudio de la conciencia humana y los llamados estados alterados de percepción. Con el paso del tiempo, Monroe desarrolló una técnica conocida como el hemisync, que es abreviación del hemisférico o la sincronización del hemisférico. La teoría detrás del método era relativamente sencilla. Mediante frecuencias específicas reproducidas de forma distinta en cada oído, sería posible sincronizar ambos hemisferios cerebrales y producir estados mentales pocos comunes. Según Monroe, cuando el cerebro alcanzaba determinados niveles de coherencia, la conciencia podía acceder a información que normalmente permanecía fuera del alcance humano. Hasta ese momento, todo podía interpretarse como un experimento sobre relajación, meditación o funcionamiento cerebral. Pero fue entonces cuando apareció un documento que llevaría estas ideas a un nivel completamente diferente. En 1983, el teniente coronel Wayne McDonnell elaboró para la inteligencia del ejército de Estados Unidos un informe titulado Analysis and Assessment of the Gateway Process. Lo que hace extraordinario este documento no es solamente quién lo escribió, sino lo que estaba dispuesto a considerar. A lo largo de sus páginas, McDonnell intentó construir un marco teórico que explicara cómo la conciencia humana podría trascender las limitaciones del espacio y del tiempo. El informe analizaba conceptos que normalmente encontraríamos en libros de filosofía, de espiritualidad o de metafísica, pero los examinaba desde una perspectiva que pretendía ser científica. Hablaba de energía, de frecuencias, de resonancia. ¿Les suena familiar a algunas personas? Física teórica y percepción, citaba investigadores, exploraba modelos matemáticos y planteaba la posibilidad de que la realidad misma funcionara de una forma radicalmente distinta a cómo solemos imaginarla. Según la teoría presentada en el documento, lo que percibimos como materia sólida no sería más que energía vibrando a determinadas frecuencias. Nuestros sentidos actuarían como filtros biológicos que nos permiten experimentar únicamente una pequeña porción de toda la información existente. La conciencia, bajo ciertas condiciones, podría entonces aprender a escapar de esas limitaciones y acceder a otros niveles de percepción. Es como decir, ya esto ya suena como a Matrix, pero es como decir, una vez que ya entiendes el código o ya puedes ver los códigos, así como Neo en la película de Matrix, ¿verdad? Que ya no veía a estos tres hombres, sino que veía el código de ellos. Entonces él ya podía como estar en un nivel más arriba de ellos. O sea, ellos lo trataban de dañar, pero las balas no lo afectaban. Él podía incluso pues traspasar el cuerpo de ellos y hasta destruirlos, porque una vez que ya descubrió el código informático, no sé cómo le puedas llamar, el código, que la programación de estos seres dentro de la Matrix, entonces él podía, como quien dice, pues alterar, ¿verdad?, la realidad, la misma realidad de ellos. Más o menos eso es, si lo simplificamos con ejemplo de cine, más o menos eso sería, pero en vez de códigos de programación es como frecuencias, ¿verdad? Que la persona ya una vez que entiende a qué frecuencia está dentro de esta teoría, ¿verdad? No estoy diciendo que yo estoy promocionando, no, dentro de esta teoría, y una vez la persona ya entiende qué frecuencia es esto y lo otro, puede entonces, y de ahí viene este término, ¿verdad?, que usan ciertas personas que están en estos movimientos, vibrar a una frecuencia más alta. Ya has escuchado seguramente personas decir eso, viene de ahí. Por eso es muy interesante estas cosas, porque pensamos que es algo que, no sé, alguien lo escudriñó. No, son experimentos de la CIA. De ahí vinieron, ese es el origen. Para explicar esta idea, el informe utiliza una comparación particularmente interesante. La mente humana sería como un receptor de radio. Cuando sintonizamos una frecuencia específica, escuchamos una sola estación, aunque muchas otras están transmitiendo al mismo tiempo, simultáneamente, muchas ondas transmitiéndose
Y del mismo modo, nuestros cerebros estamos sintonizados únicamente con la realidad que conocemos, mientras otras capas de información permanecen invisibles para nosotros. Y aquí es donde esta historia comienza a volverse bastante extraña, porque el informe no se limitaba a sugerir estados ampliados de conciencia, también exploraba la posibilidad de que la mente pudiera desplazarse más allá de esas coordenadas normales del espacio y del tiempo, no solamente observar lugares distantes, no solamente obtener información remota, sino también interactuar con una realidad mucho más amplia de lo que normalmente somos capaces de percibir. Por supuesto, tenemos un pequeño video también que habla acerca de los documentos desclasificados donde se encontró toda esta información que se llama el Gateway Process. Esto podría ser un tema, otro episodio solito, el Gateway Process, otra operación de la CIA. No mames, sí que revela secretos. A ver, de entrada les digo, es una evaluación del proceso Gateway. Es para el comandante del ejército de Estados Unidos en 1983. El proceso Gateway abarcaba un montón de cosas, desde visión remota, pasando por psicocinesis, proyección astral, hasta descifrar cómo funcionan el tiempo y el espacio. Déjenme mostrarles unas cosas. Así es como la CIA desglosa nuestra conciencia. Tienen un hemisferio izquierdo para ella y un hemisferio derecho. Cada uno actúa diferente y tienen técnicas que activarán cada lado en el momento adecuado para que tu cerebro haga lo que ellos quieren. Les ruego que pausen y lean el número 14, la matriz de la conciencia. Esta cita de aquí lo resume bastante bien. Contrario de lo que todos dan por sentado, puede que no sea el cerebro el que produce la conciencia, sino la conciencia la que crea la apariencia de un cerebro. ¿Pero qué carajos? Científicos que trabajan para la CIA dibujaron este diagrama de nuestro universo y de cómo el tiempo y el espacio evolucionan y funcionan. Aquí está el truco. ¿Ven las zonas sombreadas donde dice punto de donde fluye el tiempo? Esa es la parte en la que cuando haces un viaje astral, esa es la parte del tiempo en la que te deslizas, justo ahí en esas sombras del tiempo y el espacio. ¡Qué loco! Y esto es solo yo. No puedo. Ahora miren esto. Leamos la letra J juntos. Estar preparado intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente no corporales cuando se superen los límites del espacio-tiempo. Entienden lo que dice ahí, ¿verdad? Está diciendo que los extraterrestres son reales. Y que cuando te mueves por el tiempo y espacio vas a interactuar con otros seres galácticos. Repito, documento de la CIA. Búsquenlo ustedes mismos, cia.gov. Si los proyectos anteriores parecían extraños, el siguiente programa nos lleva a un terreno mucho más perturbador, porque aquí ya no estamos hablando de percepción remota, de estados alterados de conciencia o teorías sobre la naturaleza de la realidad. Estamos hablando de personas reales, personas que fueron utilizadas como sujetos de experimentación sin saberlo, personas que jamás dieron su consentimiento, personas que en muchos casos nunca supieron que habían sido observadas por la CIA. Para entender cómo comenzó esta historia debemos regresar nuevamente a la Guerra Fría. Durante los años 50 el gobierno de Estados Unidos estaba obsesionado con una posibilidad que consideraba aterradora. Existían informes de inteligencia que sugerían que la Unión Soviética, China y Corea del Norte estaban desarrollando técnicas avanzadas de interrogatorio y control mental. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses regresaban con comportamientos extraños, confesiones inesperadas y relatos que alimentaban el temor de que los enemigos de Occidente hubieran descubierto métodos capaces de manipular la mente humana. La CIA decidió que no podía quedarse atrás. Esa preocupación terminó dando origen a una serie de programas secretos que eventualmente desembocarían en uno de los proyectos más infames de la historia moderna, y es el episodio que les debo, que ya pronto va a salir, MK Ultra. Pero antes de que MK Ultra alcanzara notoriedad, existió una operación menos conocida
y para muchos historiadores todavía más perturbadora, y su nombre es esta operación Midnight Climax, o el clímax de medianoche. Detrás de este proyecto se encontraba un personaje tan extraño como la propia operación. Se llamaba George Hunter, oficial de narcóticos, agente encubierto y hombre de absoluta confianza para determinadas actividades clandestinas. White no era un científico, no era un médico, era un operador acostumbrado a trabajar en los márgenes de la ley. Precisamente por eso fue elegido para dirigir una serie de experimentos que jamás habrían sobrevivido al escrutinio público. La operación comenzó con la creación de varias casas seguras en ciudades como San Francisco y Nueva York. A simple vista parecían apartamentos comunes. No había ningún índice exterior de que se tratara de instalaciones vinculadas a la CIA, pero detrás de estas paredes ocurría algo muy distinto. La agencia reclutó prostitutas para atraer clientes hacia estas viviendas. Los hombres llegaban creyendo que estaban participando en un encuentro privado. Lo que no sabían era que se habían convertido en sujetos involuntarios de un experimento gubernamental. Esto que voy a contarles a continuación es como decir el antesala de lo que llegó a ser lo que hizo Jeffrey Epstein y lo que hizo incluso P. Diddy o Puff Daddy o Sean Combs, como le quieras llamar, que son esta es la antesala o las pruebas o los experimentos de lo que se le conoce hoy en día como los chantajes, o mejor dicho, los honeypot, estas trampas que le hacen a las personas, ya sean políticos, ya sea famosos, los llevan a lugares y los hacen comprometer, ¿verdad?, en una situación en el caso de Epstein, pues ya con personitas de una cierta edad, los filman, los graban y luego se llevan eso y con eso ya los tienen, los chantajean, les pueden forzar la mano, les pueden amenazar y decir, si no cooperas, soltamos al mundo entero estas imágenes y esto y lo otro. Esto hoy en día la gente piensa que fue solamente limitado a Jeffrey Epstein y empezó a hacer esta cosa No, estos son operativos de inteligencia. Por esta razón es importante conocer estos contextos o la historia detrás porque te das cuenta del origen, te das cuenta que no inició de un loco millonario que decidió hacer esto. No, las personas por eso que operan como Jeffrey Epstein no operan por sí solas, operan muchas veces para un gobierno, en este caso para Estados Unidos, o como muchos creen para también el Mossad, Israel. Un día vamos a traer un episodio también sobre el Mossad y operaciones secretas del Mossad, que de por sí se parece mucho a las de la CIA. O sea, entre ellos yo creo que han intercambiado estos experimentos, estos resultados. Ah, mira, nosotros hicimos eso y nos funcionó. Ah, sí, mira, nosotros hicimos acá y funcionó, y así. Un día esto lo vamos a traer para que ustedes comparen. Una vez adentro, estas personas, pues se les administraba también distintas sustancias sin su conocimiento. Lo mismo hacía P. Diddy en sus fiestas. Entre ellas se encontraba el LSD, una droga que en aquel momento despertaba enorme interés dentro de los círculos de inteligencia. Los investigadores querían observar cómo reaccionaban las personas bajo estos efectos. Querían estudiar su comportamiento, sus emociones, sus niveles de resistencia psicológica y la posibilidad de obtener información durante estados alterados de la conciencia. Mientras todo esto ocurría, agentes de la CIA observaban desde habitaciones ocultas, así como lo ven en esa imagen, detrás de espejos unidireccionales, que es como decir que la persona está en una habitación y cree que pues está la cama y está un espejo, pero lo que en realidad detrás del espejo hay es otro cuarto y están agentes ahí grabando y están estudiando y están viendo cómo reacciona esta persona. Las conversaciones eran grabadas, las reacciones eran documentadas, los comportamientos eran analizados. Lo que para una persona parecía una noche cualquiera, para la agencia era un experimento cuidadosamente diseñado. Con el paso de los años, las actividades de Midnight Climax se volvieron cada vez más cuestionables. La búsqueda de conocimiento parecía justificar cualquier método, y esa mentalidad llevó a la CIA a cruzar límites éticos que hoy resultarían impensables. Personas fueron drogadas sin consentimiento, se realizaron pruebas sin supervisión médica adecuada y se desarrolló una cultura interna donde el secreto importaba más que las consecuencias. O sea, este grupo de inteligencia del gobierno de Estados Unidos ya estaba operando desde esa época como una especie de grupo sin ética, sin
o sea, ya estaban como los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ya, o sea, con tal de que avancemos y tengamos resultados, no importa si nos llevamos en el proceso, algunas personas mueren por esta droga, lo que sea, no importa, el fin justifica los medios. Ya estaban así. De hecho, cabe mencionar que mientras investigaba esto, muchas veces salía el nombre de John F. Kennedy, no como alguien que ayudó, no, como alguien que dijo que él iba a destruir a la CIA y la iba a hacer 1000 pedacitos. Quería destruir a la CIA desde adentro y hacerla 1000 pedazos. En uno de sus discursos también, cuando habló contra de las sociedades secretas, el secretismo, el ocultismo dentro del mismo gobierno, que no había lugar para eso, que el pueblo tenía que saber. Todas estas cosas que John F. Kennedy denunciaba a la élite, si se le quiere decir así, a las personas detrás, que muchas personas dicen que para tener un alto rango de la CIA, tienes que ser parte de alguna sociedad secreta. No puedes llegar ahí porque fuiste un buen soldadito en el ejército y subiste, no. Tienes que estar metido en una sociedad secreta para poder ser una persona de confianza y llegar a poder encubrir operaciones así como estas. Así que el nombre de John F. Kennedy salió bastante porque con cada operación que se practicaba desde esa época, desde los años 50, y que Kennedy tenía conocimiento de que se hacía, pues él quería eliminar este órgano del gobierno y no lo hizo, lo asesinaron. Así que esto deja mucho de qué hablar de gobiernos que llegaron después, incluyendo el actual gobierno de Trump, que no dice nada, no hace nada y la CIA sigue operando. No estamos diciendo aquí que un gobierno no debería de tener inteligencia militar. No, la puede tener con fines obviamente de defensa, de seguridad, pero todo lo que hemos visto y lo que nos falta por ver no tiene mucho que ver con seguridad nacional y proteger a la gente. Ya van a ver mucho más cosas chungas. Lo más inquietante es que muchos de los participantes pues nunca supieron que habían sido parte de este programa, nunca fueron informados, nunca fueron consultados, nunca tuvieron la oportunidad de negarse. Durante años estas actividades permanecieron ocultas, pero a mediados de la década de los 70 comenzaron a aparecer grietas en el muro de secretismo que rodeaba la comunidad de inteligencia estadounidense. Diversas investigaciones del Congreso empezaron a examinar los abusos cometidos por agencias gubernamentales durante las décadas anteriores. Una de las más importantes fue el Comité Church, presidido por el senador Frank Church. A medida que avanzaban las audiencias, comenzaron a salir a la luz detalles que pocos ciudadanos podían creer. Programas de vigilancia, esto desde la década de los años 70, operaciones clandestinas, experimentos humanos, actividades realizadas sin autorización pública. El clímax de medianoche o Midnight Climax apareció como una pieza más dentro de un panorama mucho más amplio y preocupante. Sin embargo, la investigación enfrentó un enorme obstáculo. En 1973, Richard Helms, entonces director de la CIA, ordenó la destrucción, por supuesto, ¿verdad?, de gran parte de los archivos relacionados con MKUltra, programas asociados, etc. Miles de documentos desaparecieron para siempre. Lo que hoy sabemos sobre esta operación como Midnight Climax proviene en gran medida de registros que sobrevivieron accidentalmente a esa destrucción y sobre todo de testimonio de personas que fueron usadas en estos experimentos y se obtuvieron años después. Esa es quizás la parte más inquietante de toda esta historia. No sabemos todo lo que ocurrió, hasta dónde llegaron o siguen todavía experimentando. Sabemos únicamente lo que se sabe, lo que se desclasificó a tiempo antes que fuese destruido. Los fragmentos que escaparon a la trituradora, los documentos olvidados, los archivos que nadie logró destruir a tiempo. Y aún así, lo que conocemos pues resulta suficientemente para poder imaginarnos lo demás. Porque cuando una agencia de inteligencia llega a la conclusión de que el fin justifica los medios, la línea que separa la investigación de la experimentación humana puede desaparecer con una facilidad alarmante. Después de que el grupo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional allanara su casa, el rapero Sean Combs, alias P. Diddy, ha estado bastante en las noticias. Y cuanto más investigas la historia, más grande se vuelve. Según una demanda reciente, Combs y varios miembros de su personal han sido acusados de agresión sexual, tráfico de personas y de operar una red de chantaje con cámaras ocultas
que captaban a políticos, atletas y miembros de la industria musical en actos homosexuales y otras posiciones comprometedoras. En documentos desclasificados de MK Ultra, sabemos que ya en 1954, en la operación Midnight Climax, la CIA dirigía varios burdeles con espejos de doble cara, donde filmaban a personas seleccionadas teniendo relaciones sexuales con prostitutas. Según varios testigos cercanos, Hugh Hefner operaba una extensión de este esquema de chantaje en su mansión Playboy. Y por supuesto, los infames Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell también estaban involucrados en esto, con estrechos vínculos con el Mossad israelí y el príncipe Andrés de la corona británica. Sean Combs ha estado usando su amistad con el príncipe Harry para atraer a personas poderosas a su propia red de chantaje. Pero la cosa se pone mucho peor que el simple chantaje. Combs supuestamente drogaba a menores de edad y las traficaba a través de fronteras estatales. Y parece ser un pedófilo. En un video perturbador, Sean Combs afirma que adoptó a una niña, Ava Baroni, quien dijo que estaba en la calle antes de que él la acogiera en su casa. Yes, it's breaking news. Diddy adopted a white child. I want you to tell them the story about how I adopted you. But you still have beautiful parents but you're my child also. Please tell the story. So, I was on the streets, and then Papa Combs decided that he would like to be a caring man. So then he saw me and decided to pick me up and said to come inside and play with his kids. Sean Combs apareció en el programa de televisión de Dan Schneider, All That, que notoriamente empleó a varios depredadores infantiles que abusaron de jóvenes actores en el set durante años, todo bajo la cobertura protegida de Nickelodeon. Bueno, in situations like this, I always ask myself, what would P. Diddy do? What would P. Diddy do? No sé. Oiga, preguntémosle. ¿Qué pasa? No podemos despertar a Shane. Tell you what. Put it down his pants. All right, we'll do it. A la luz de esta información, un viejo video con un Justin Bieber de 15 años y un Sean Combs de 40 resulta bastante inquietante. You ever seen the movie 48 Hours? It's like 48 Hours. Diddy, him and his boy, they're having the times of their lives, you know, where we hanging out, what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. Una serie de juicios e investigaciones recientes parecen revelar una situación mucho mayor que se está gestando en segundo plano. En abril del año pasado, la estrella de cine Leonardo DiCaprio prestó declaración como testigo en un tribunal federal para respaldar las afirmaciones de que Pras Michel canalizó más de $20 millones de dinero robado del multimillonario malasio Joe Low a la campaña presidencial de Barack Obama en 2012. La película de Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street, se financió con más de $100 millones de dinero robado de Joe Low y probablemente se le concedió un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio. El 17 de julio de 2023, 27 años después de su asesinato, la policía de Las Vegas presentó una nueva orden de registro como parte de su investigación en curso sobre el homicidio de Tupac Shakur. 2 meses después, la policía de Las Vegas detiene a Dwayne Davis, quien según el ex detective de la policía de Los Ángeles, Greg Kading, declaró en 2008 que Sean Combs le ofreció $1 millón para asesinar a Tupac. Este rastro criminal conduce claramente a Obama y a la cábala satánica de pedófilos Ball, que ha estado destruyendo a Estados Unidos desde dentro del gobierno federal. And while many of us remain cynical of ever seeing real justice, el comediante Cat Williams predijo que todo esto saldría a la luz el pasado enero. Race is not where the line is drawn. It's God's side and the other side.
All of these big deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whatever you is. TGJ, any of them. All lies will be exposed. That's all. And anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. Y hay un personaje que le costó la vida, literalmente le costó la vida a este hombre, porque descubrió en la década de los años 70 que la CIA, así como experimentaban en esta operación de Midnight Climax, también eran las personas que eran los que movían la droga en Estados Unidos. Y este hombre se llama Gary Webb. Vamos a ver un video un testimonio de él. Era que la cocaína que se vendía en esos barrios procedía principalmente de una fuente, y esa fuente se estaba utilizando para financiar la guerra de guerrillas en Centroamérica. La idea general de que la CIA traficaba con drogas era algo sobre lo que la prensa convencional estadounidense nunca había escrito algo, y por eso provocó indignación para reformar las drogas entre los políticos por parte de la CIA, por parte de todas las agencias federales involucradas en la guerra contra la droga, porque demostró que no estaban haciendo su trabajo, que era un fraude. Así que mientras la CIA dice que está ayudando a restablecer la democracia, es la CIA misma que está moviendo la droga y destruyendo desde adentro otros países también. Vamos a ver este otro video. Si alguien creo que este fue un ex agente de la CIA. Detective de narcóticos de la policía de Los Ángeles le dijo a la agencia de la CIA que han traficado drogas por todo este país durante mucho tiempo. Miremos. As a former Los Angeles Police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time. I was personally exposed to CIA operations and recruited by CIA personnel who attempted to recruit me in the late 70s to become involved in protecting agency drug operations in this country. I have been trying to get this out for 18 years, and I have the evidence. My question for you is very specific, sir. If in the course of the IG's investigations and Fred Hitz's work, you come across evidence of severely criminal activity, and it's classified, will you use that classification to hide the criminal activity, or will you tell the American people the truth? Tristemente lo que pasa con estas audiencias y toda esta cosa, mucha gente obviamente, y yo sería uno de ellos también, aplaudimos, que bueno, sí, expónganlo, sí, etcétera. Pero se han dado cuenta que no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada. Es como hay un dicho que dice, yo sé que tú sabes. Yo sé que tú sabes que yo sé. Es como, hay un dicho así que dicen que la persona sabe, el otro sabe, y sabe, el uno y el otro saben que saben el uno al otro lo que saben, pero hasta ahí se queda. O sea, estas armas, si se puede decir así, secretas, gubernamentales, que siguen todavía ahí, que siguen siendo un órgano oficial, que su función debería de ser proteger, debería de ser pues estar alerta de cualquier amenaza, ¿verdad? Resultan estar trabajando muchas veces en contra de la misma gente, protegiendo intereses que no son el pueblo, y sin embargo la gente que llega a percatarse de esto y los denuncia y son expuestos, no pasa más. Estas agencias no terminan, estas agencias no son destruidas como en su momento Kennedy quería hacerlo, porque todo termina siendo igual. Ellos tienen siempre el pedazo más grande de la fuerza, del poder quizás económico, político. Entonces cuando te enteras de todo esto dices, ¿de qué sirve votar? Si el próximo va a ser otro, que lo van a fácilmente decir, no, tú vas a hacer A, B, C, te vamos a decir lo que tienes que hacer. Entonces, en otras palabras, dirá alguien, Elvin está diciendo que es una falsa esperanza pensar que va a haber un cambio. He llegado a la conclusión, no quiero ser tampoco aquí, no quiero meter a nadie en una depresión ni nada, pero he llegado a una conclusión de que en este mundo, en esta vida, mientras estemos aquí en este mundo, así van a seguir las cosas.
Y eventualmente van a proponer una solución, pero la solución no va a ser, o va a parecer que es la buena, ¿verdad? Y va a ser más control. Bueno, eso es otro tema. Ya no me quiero desenfocar del tema el día de hoy. Pero vamos a seguir con otro proyecto más, un proyecto que a algunos les va a hacer reír, a otros les va a sorprender, porque si tú crees que lo que has visto hasta ahora, qué barbaridad, la CIA, no has visto nada aún. Así como lo ves en pantalla, Proyecto Gato Acústico. Este es el principal de todos, pero la CIA experimentó, créalo o no, con animales también. Durante la Guerra Fría, la rivalidad, nuevamente Estados Unidos, Unión Soviética, generó una obsesión, como ya lo hemos dicho anteriormente, casi permanente dentro de estas agencias de inteligencia. Cualquier ventaja, por pequeña que fuera, podía representar una diferencia estratégica. Parece como que se estaban jugando en esa época, no tanto era una guerra entre no, queremos impedir que la Unión Soviética tenga nucleares o qué sé yo, no, como hoy en día, ¿verdad? Con Irán. Yo creo que estaban peleando por el futuro, por decir quién va a controlar esta parte de quién vela por encima de los demás, quién es el que maneja por encima de los demás, quién tiene el poder más grande militar, etc. Se desarrollaron en esa época entonces nuevos sistemas de espionaje, satélites, micrófonos ocultos. Hizo un gran avance la ciencia, como suele suceder cuando hay guerras. Cámaras cada vez más pequeñas, tecnología que parecía imposible para la época. Pero en algún momento, alguien dentro de la CIA comenzó a hacerse una pregunta bastante loca. ¿Y si el mejor espía no fuera una persona? ¿Y qué tal si fuera un animal? Y la idea puede parecer ridícula hoy, pero durante los años 60 fue tomada completamente en serio. Los analistas buscaban formas de acercarse a objetivos soviéticos sin despertar sospechas. Un agente podía ser descubierto, una cámara podía ser detectada, un micrófono podía ser encontrado, pero un gato caminando por una calle o descansando cerca de una conversación importante pasaría completamente desapercibido. Y así nació uno de los proyectos más extraños en la historia de la CIA. Le llamaron Acoustic Kitty o gato acústico. El objetivo era tan ambicioso como improbable: convertir un gato doméstico en una plataforma de espionaje móvil capaz de acercarse a objetivos extranjeros y transmitir conversaciones en tiempo real. Para lograrlo, los ingenieros y especialistas del proyecto realizaron una serie de procedimientos que hoy resultarían extremadamente polémicos. Se implantaron micrófonos dentro del cuerpo del animal. Se ocultaron transmisores en distintas partes de su anatomía. Incluso se diseñó una antena extremadamente delgada integrada en la cola del gato para enviar las señales captadas hacia los equipos de recepción. El proyecto consumió años de trabajo y millones de dólares en recursos gubernamentales. Los responsables estaban convencidos de que estaban construyendo una revolución en el mundo del espionaje. Sobre el papel parecía brillante, pero en la práctica había un pequeño problema que nadie parecía haber considerado suficientemente. Los gatos hacen exactamente lo que quieren. Si tienes un gato, tú lo sabes. Después de años de preparación, llegó el momento de la primera misión operativa. Según los relatos más conocidos, el gato fue liberado cerca de un parque donde varios individuos debían ser observados. Todo estaba listo, la tecnología funcionaba, los receptores estaban preparados. La CIA estaba a punto de poner a prueba uno de sus proyectos más extravagantes. Lo que ocurrió después se convirtió casi en una leyenda. Apenas comenzó la operación y el animal abandonó la ruta prevista y terminó siendo atropellado por un vehículo. Independientemente de si todos los detalles de esta historia ocurrieron exactamente de esta manera, los documentos desclasificados mostraron que el programa sí existió y fue considerado un fracaso operativo a causa de este accidente y fue finalmente cancelado. Sin embargo, la idea de utilizar animales como herramientas de inteligencia no desapareció. De hecho, Acoustic Kitty fue apenas una pequeña parte de esta estrategia mucho más amplia. Durante las décadas siguientes, diferentes organismos gubernamentales exploraron el uso de otras especies para tareas de vigilancia y reconocimiento. Otro animal, por ejemplo, uno de estos animales fue una paloma. Demostraron ser mucho más útiles. Desde antes de la Guerra Fría ya habían sido utilizadas para transportar mensajes, pero ahora la tecnología permitía equiparlas con pequeñas cámaras fotográficas automáticas
Estas aves podían sobrevolar áreas específicas y capturar imágenes desde ángulos imposibles para muchos sistemas de vigilancia de la época. En algunos casos, las fotografías obtenidas por palomas, especialmente entrenadas, mostraron una calidad sorprendentemente buena para los estándares tecnológicos disponibles. Cabe mencionar que existe incluso una teoría conspirativa solo con este animal, y es de que hay personas que dicen que hay una clase, una especie, no recuerdo muy bien, de una paloma que no existía antes y de pronto empezó a existir desde una cierta época, me imagino desde tal vez los años 70, 80 para acá, y que este tipo de animal suele verse un comportamiento muy curioso, muy diferente al resto de los animales, y hay personas que han llegado a esta conclusión de que son palomas robóticas, o sea, son robots y que tienen todas las calidades de poder volar, de movimiento y todo, muy similar a otro tipo de paloma, pero esta específicamente son robots y que es la CIA que está espiando, etc. Es una teoría conspirativa bastante loca, pero ahora entiendo el origen, o se puede decir la inspiración. También aparecieron proyectos relacionados con mamíferos marinos. Delfines entrenados por programas militares fueron utilizados para detectar objetos submarinos, localizar minas y proteger instalaciones navales sensibles. Su capacidad natural para navegar bajo el agua y detectar cambios en el entorno los convirtió en herramientas extraordinariamente eficaces. A diferencia de el Acoustic Kitty, algunos de estos programas continúan existiendo en distintas formas hasta el día de hoy. Pero quizá lo más interesante es que muchos de estos experimentos sirvieron como inspiración para tecnología que ahora consideramos normal. La idea de utilizar plataformas discretas, silenciosas y difíciles de detectar para recopilar información terminaría influyendo en el desarrollo de lo que hoy en día conocemos como drones, sensores autónomos y sistemas avanzados de vigilancia. Lo que comenzó como intentos de convertir animales en espías, al fin y al cabo pues ayudó indirectamente a impulsar conceptos que décadas después ahora forman parte de nuestro día a día o también del espionaje moderno. Y esta es quizás la lección más curiosa de esta historia. Algunos proyectos fueron absurdos, algunos fracasaron de manera espectacularmente ridícula, otros funcionaron mejor de lo esperado, pero todos reflejan la misma mentalidad que dominó gran parte de esa época de la Guerra Fría. Es la creencia de que ninguna idea era demasiado extraña. Si existía la posibilidad, así sea mínima, de poder tener una ventaja sobre el adversario, la echaban a andar. Porque cuando dos superpotencias compiten por la información, por el poder, incluso un gato pues puede terminar convirtiéndose en agente secreto. Mientras el público observaba la carrera espacial y la amenaza constante de una guerra nuclear, otra batalla se desarrollaba silenciosamente en las sombras. Era una guerra donde las armas más valiosas no siempre eran las más grandes. En muchos casos, los dispositivos más peligrosos eran aquellos que podían pasar completamente desapercibidos. La Guerra Fría no solamente impulsó el desarrollo de misiles intercontinentales y submarinos nucleares, también dio origen a una competencia secreta por crear herramientas de espionaje, sabotaje y eliminación que parecían sacadas directamente de una novela de ficción. La CIA dedicó enormes recursos en diseñar dispositivos capaces de operar en entornos donde una pistola convencional o una operación militar abierta resultarían demasiado evidentes. El objetivo era simple: obtener información, neutralizar amenazas o influir en acontecimientos sin dejar rastros visibles. Y para lograrlo, los ingenieros y científicos de la agencia desarrollaron algunos de los artefactos más extraños jamás concebidos. Uno de los más conocidos, que ya lo hemos mostrado aquí, es la famosa pistola de ataque al corazón. Es un arma que simulaba un ataque cardíaco, aunque ya hemos hablado de este tema o de esta arma en episodios anteriores. Merece solo hacer una breve mención porque se convirtió en uno de los símbolos más representativos de esa época. El dispositivo disparaba un pequeño dardo impregnado con una toxina capaz de provocar síntomas similares a una muerte natural. El proyectil era tan pequeño que podía resultar extremadamente difícil de detectar
durante una autopsia convencional. Si no me recuerdo, dijeron que dejaba un rasgo de menos de 1 milímetro, o sea, un puntito rojo. O sea, casi que podía pasar desapercibido. Cuando la existencia del arma fue revelada durante las investigaciones del Comité Church en la década de los años 70, muchos ciudadanos quedaron sorprendidos al descubrir que aquello que parecía pues una película, una teoría conspirativa, era real. Pero la pistola de ataque al corazón apenas era una pieza dentro de un arsenal mucho más amplio que se tenía guardadita la CIA. Los laboratorios vinculados a la inteligencia estadounidense experimentaron con una gran variedad de sustancias químicas, toxinas, métodos de entrega diseñados para actuar sin llamar la atención. Se estudiaron dardos envenenados, cápsulas ocultas, mecanismos capaces de introducir compuestos en el organismo sin que la víctima se dé cuenta. La prioridad no era únicamente eliminar un objetivo, era hacerlo sin generar preguntas. ¿Sabían ustedes que hasta la fecha dicen que presidentes, políticos, personas se cuidan hasta de un apretón de mano? Porque dicen que hasta en un apretón de mano una persona te puede inyectar o te puede pasar algo. Para lograrlo, muchos de estos sistemas fueron ocultados dentro de objetos cotidianos. Algunos dispositivos estaban disfrazados como polígrafo, otros como encendedores, cámaras fotográficas, llaveros, piezas aparentemente inofensivas del equipaje de un viajero. El principio era siempre el mismo. Si nadie sospecha del objeto, nadie va a sospechar del operador. Quizá uno de los ejemplos más famosos de este tipo de tecnología fue el llamado paraguas búlgaro. Aunque no fue una creación de la CIA, no fue de la CIA, se convirtió en uno de los casos más conocidos de asesinato encubierto durante la Guerra Fría y refleja perfectamente la mentalidad de esa época. En 1978, el disidente búlgaro Georgi Markov fue atacado en Londres mediante un mecanismo oculto dentro de un paraguas que introdujo una diminuta esfera cargada con ricina en su cuerpo. Días después murió. El caso demostró hasta qué punto las agencias de inteligencia del mundo están dispuestas a combinar creatividad, ingeniería y veneno en una sola herramienta. Pero algunas ideas fueron tan extravagantes que hoy parecen imposibles de creer. Durante los años 60 surgió una propuesta para eliminar a Fidel Castro utilizando un puro explosivo. Esto es real. Es bien chistoso también. La lógica era sencilla, pues Castro era conocido por ser un aficionado de los cigarros. Sí, decía la CIA, si se logra colocar un puro modificado entre los que consume habitualmente, la detonación podría producirse al momento que el señor está bien relajado y lo enciende. El plan nunca llegó a ejecutarse, pero el simple hecho de que fue considerado y estaba en los papeles desclasificados, demuestra el tipo de ideas, ¿verdad?, que circulaban dentro de los círculos de planificación clandestina de la CIA. Y las propuestas continuaron volviéndose cada vez más extrañas. Entre los documentos desclasificados nuevamente aparece la idea de desarrollar sustancias capaces de afectar la imagen pública de determinados líderes políticos. Algunos planes contemplan productos químicos diseñados para provocar comportamientos extraños, pérdida temporal de inhibiciones o situaciones embarazosas que pudieran perjudicar la reputación de una persona frente a la opinión pública. Atención, esto es muy interesante. No se trataba necesariamente de eliminar al adversario, a veces bastaba con desacreditarlo. Otro proyecto que parece extraído de una película de James Bond fue la llamada concha explosiva. Durante la Guerra Fría, algunos analistas consideraron la posibilidad de ocultar explosivos dentro de una gran concha marina colocada cerca de zonas frecuentadas por buzos enemigos o incluso líderes políticos que practicaban actividades submarinas. La idea llegó a estudiarse seriamente, aunque finalmente fue descartada por razones prácticas. Sin embargo, el hecho de que alguien dedicó tiempo y recursos para evaluar el concepto nuevamente ilustra perfectamente este ambiente creativo que tenían o quizás siguen teniendo, ¿verdad? Y a veces es surrealista cómo dominaba a estos programas secretos. A medida que uno revisa estas historias, resulta inevitable preguntarse dónde terminaba la investigación legítima y dónde comenzaba la imaginación descontrolada. Muchas de estas propuestas jamás fueron utilizadas, algunas pasaron de la etapa conceptual
otras demostraron ser poco prácticas, pero unas cuantas sí llegaron a construirse, probarse e incluso se desplegaron en operaciones reales. Y hay otras que no sabemos que se desarrollaron. Quizás esa es la parte más fascinante de todo este capítulo, porque cuando observamos estos proyectos desde la distancia es fácil reírse de ellos. Un puro explosivo, ¿verdad? Una concha bomba, un arma oculta dentro de un bolígrafo, parecen elementos propios de una película de espionaje, pero son realidad. Muchas veces las películas toman inspiración de programas que existieron primero en el mundo real. La Guerra Fría creó un entorno donde la creatividad no tenía límites y donde cualquier idea, por absurda que pareciera, podía ser considerada si ofrecía una mínima posibilidad de ventaja estratégica. Fue una época en que los científicos, ingenieros y agentes secretos trabajaron juntos para convertir conceptos imposibles en herramientas operativas. Y cuando uno observa el resultado final, pues la conclusión es difícil de evitar. La diferencia entre un laboratorio de inteligencia y una novela de ciencia ficción a veces era mucho más pequeña de lo que nos gustaría admitir. Bueno, espera, lo siento. La CIA hace 50 años sabía que había pruebas de que tomar un antiparasitario como la ivermectina podía reducir tumores y lo clasificaron y lo ocultaron. Correcto, fue un estudio soviético. Estos científicos soviéticos descubrieron que tanto los tumores como los parásitos y estos antiparasitarios ejercían mecanismos similares y hallaron que tenían actividad anticancerígena en animales. Ese estudio fue clasificado por la Agencia Central de Inteligencia en los años 50 y no fue desclasificado hasta 2011. Así que ya sabe, eso retrasó significativamente parte de esta investigación vital sobre el cáncer. Este video lo que muestra es de que la CIA tenía conocimiento de hallazgos de la Unión Soviética sobre medicamentos, sobre métodos que podían curar el cáncer, y lo que hicieron al saberlo es que lo ocultaron. Ahora se sabe que eso fue lo que hicieron, pero en aquel entonces lo ocultaron. ¿Con qué fines? Pues ya quizás entendemos que también tienen amistades con el Big Pharma muy probablemente, y pues como muchas cosas, ¿verdad? Si eres una persona despierta ya entiendes, ya sabes que el Big Pharma es una empresa que está ahí para no quebrar, y para no quebrar pues tiene que mantener gente enferma. Así que imagínate, este pensamiento yo en lo personal ya lo abandoné desde hace mucho tiempo, esta idea de que sí, el día que algún día descubramos la cura contra el cáncer, no, ya hay que perder la inocencia. Ya se descubrió, ya se sabe, así como muchas otras cosas, que si los autos ya no necesitan gasolina, no, porque ahora auto eléctrico, no, es que ni auto eléctrico. Hay formas de poder hacer funcionar autos con agua, pero ¿qué pasa? Las personas que lo tratan de echar a andar, ¿saben qué? Terminan muriendo en circunstancias muy extrañas. Así es esto. Esto es quitarse los lentes rosados, entender de que hay gente buena queriendo cambiar el mundo, pero hay gente mucho más poderosa que no lo va a permitir, porque entonces significa el fracaso de ellos, significa que ellos tendrían que quizás ser, no pobres, quizás ser clase media, quizás ser personas, y algunos que ni clase media, quizás perder un cierto estatus, un cierto poder económico, y con fines de preservarlo, pues están dispuestos a todos, así sea ocultarte a ti la solución real, ocultarte a ti un medicamento, un tratamiento, con tal de que tú sigas enfermo y sigas dependiendo de estos órganos, ¿verdad?, que ellos tienen para poderse seguir lucrando. Así que el Big Pharma cooperando, o la CIA cooperando para el Big Pharma, ahí está, desclasificado. Tenían ellos información sobre cómo poder tratarse, ¿verdad?, contra el cáncer, y lo ocultaron. Y eso pues te deja mucho de qué pensar. Ahora vamos a las operaciones que ya no solamente tienen que ver con hacer un daño físico, o operaciones que se manejan a nivel de armamentos, operaciones que son de chantaje. Ahora vamos a una forma, un nivel que de por sí este es el origen, o vas a entender de aquí, de este segmento podrías entender incluso cómo opera los órganos de inteligencia en la manipulación, en la propaganda misma, que puede hacer subir a una persona o hacerla destruir, ya sea un político, ya sea una figura
figura pública, quien sea, porque hay formas, hay métodos, hay un manual de sabotaje que la CIA experimentó, lo desarrolló, lo pulió. Se sabe que existe, lo que no sabemos es hasta dónde lo llegaron a implementar. Tenemos una idea de eso y un día vamos a hablar acerca de uno de estos manuales llamado Operación Mockingbird, pero hoy vamos a explorar solo el antesala para que tengamos un contexto mejor o histórico de estas cosas luego cómo se desarrollan. Manual de sabotaje simple, cómo destruir una organización desde adentro. Cuando pensamos en sabotaje, normalmente imaginamos explosivos, ¿verdad? Incendios, agentes infiltrados o complejas operaciones de espionaje. Imaginemos, mejor dicho, puentes destruidos, fábricas inutilizadas, sistemas de comunicación interrumpidos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, una agencia estadounidense llegó a una conclusión sorprendente. En muchos casos, la forma más efectiva de destruir una organización no requiere explosivos ni armas. Basta con modificar el comportamiento de las personas que trabajan dentro de ella. En enero de 1944, la Oficina de Servicios Estratégicos, conocida como la OSS, considerada la precursora de la futura CIA, publicó un documento extraordinario titulado Manual de Sabotaje Simple. Su propósito era ayudar a ciudadanos, simpatizantes y miembros de la resistencia en territorios ocupados por las potencias del eje a obstaculizar el funcionamiento de gobiernos, fábricas y organizaciones sin necesidad de recurrir a acciones violentas. Lo que hace tan fascinante este documento es que muchas de sus recomendaciones no requerían conocimientos técnicos, entrenamiento militar, ni acceso a equipamiento especializado. Cualquier persona podía aplicarlas. De hecho, esa era precisamente la idea. El manual explicaba que un trabajador aparentemente normal podía causar enormes problemas simplemente ralentizando los procesos cotidianos. Por ejemplo, recomendaba insistir en que todas las decisiones fueran analizadas con extremo detalle antes de ser aprobadas. Sugería solicitar estudios adicionales, revisiones constantes y evaluaciones interminables. Cada retraso parecía razonable por sí solo, pero cuando se acumulaban, terminaban paralizando el funcionamiento de toda una organización. Otra recomendación consistía en multiplicar las reuniones, convocar encuentros innecesarios, extender las discusiones más de lo necesario, hablar durante largos periodos sobre asuntos secundarios, repetir argumentos ya discutidos, tal vez le sonará a algunas personas esto familiar, solicitar nuevas reuniones para revisar decisiones que ya habían sido tomadas, imagínense. El objetivo era consumir tiempo y energía sin producir resultados concretos. A veces esto me hace pensar, algunas personas van a escuchar esto quizás y van a decir, interesante. A mí me hace pensar esto en cosas que ocurren en ciertas empresas, reuniones interminables que se habla de lo mismo, nuevamente lo mismo se repite. ¿Será que hay algún tipo de sabotaje por ahí que se está dando? ¿Alguna gente está saboteando, mejor dicho? ¿Quién sabe? El documento también aconsejaba, imagínense, crear comités para resolver problemas que podían solucionarse de forma sencilla. Cuanto más grande fuera el comité, mejor. Cuanto más personas participaban en la discusión, más fácil sería llegar a una conclusión. Lo importante no era resolver el problema, lo importante era mantener el proceso en movimiento sin llegar nunca a una solución efectiva. Y dentro de esto yo me atrevo a decir incluso que pareciera como que los gobiernos han sido infiltrados en un tipo de sabotaje cuando ves en un gobierno que, por decir así, un gobierno tenía un líder, llámese un primer ministro, un alcalde, quien sea, ¿verdad? Y de pronto tenía debajo de su gobierno, por decir así, unos 20, 30 empleados. Digamos que tu alcalde pues tiene X número de municipios y entonces cada municipio pues tiene su alcalde también, tienes un alcalde, ¿verdad? Principal, luego tienes como, no sé cómo le llaman esto, como alcaldes de sectores o diputados, no sé cómo les llaman, depende, ¿verdad?, cómo es la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos una ciudad, hay una alcaldesa y luego tienes diferentes sectores y cada sector tiene como su especie de alcalde también. Y de pronto resulta que cada 4 años, con la nueva administración que llega al poder, crece el número de personas, de empleados.
Y esto causa un daño porque entre más empleados hay, más consumo de salario, menos, y lo peor es que hay más empleados, pero hay menos soluciones, menos servicios. Esto también deja de qué pensar si a lo mejor es una técnica de poder llevar de pronto a la ruina con ciertos fines. Porque hay fines detrás de todo eso. ¿Por qué llevar un país a la ruina? ¿Por qué llevar una ciudad? Todo eso tiene una razón de ser y posiblemente se están llevando a cabo usando el manual de sabotaje simple. Algunas recomendaciones parecen ser casi humorísticas cuando se leen hoy. El manual sugería insistir constantemente en procedimientos burocráticos. Nuevamente, muchos gobiernos hacen esto hoy en día. Exigir que todo se hiciera siguiendo el protocolo más complejo posible. Solicitar autorizaciones innecesarias para cualquier cosa, retrasar firmas, pedir documentación adicional, cuestionar detalles menores, discutir la redacción exacta de memorandos o informes, todo aquello que pudiera ralentizar una operación debía aprovecharse. Imagínense, estamos hablando de un manual de sabotaje que fue diseñado en los años 40, que hoy en día pareciera que lo están llevando a cabo. Saquen sus conclusiones. Pero quizás la parte más inquietante del documento era la comprensión que demostraba sobre la naturaleza humana. Sus autores entendían que las organizaciones rara vez colapsan por un único error catastrófico. Con mucha más frecuencia son debilitadas por pequeñas ineficiencias acumuladas durante largos periodos de tiempo. Retrasos aparentemente insignificantes, decisiones postergadas, confusión administrativa, procesos innecesariamente complejos. Cada uno de esos elementos parece inofensivo por separado, juntos pueden convertirse en un obstáculo enorme. A medida que uno avanza por las páginas del manual, resulta difícil no experimentar una sensación extraña. Muchas de las tácticas descritas para sabotear organizaciones durante la Segunda Guerra Mundial pues parecen sorprendentemente familiares. Personas que convierten reuniones de 30 minutos en discusiones de 3 horas, comités que tardan meses en resolver cuestiones sencillas, procesos administrativos que requieren aprobaciones interminables, debates sobre detalles irrelevantes mientras los problemas importantes permanecen sin resolverse. Por supuesto, el documento fue creado para un contexto muy específico. Su objetivo era debilitar estructuras vinculadas al esfuerzo de guerra enemigo. No estaba destinado, no estaban diseñados al principio, ¿verdad? O destinados para servir como un manual de gestión empresarial ni como guía para la vida moderna. Sin embargo, décadas después de su publicación, muchos lectores han señalado la inquietante similitud entre las técnicas descritas en sus páginas y, pues, ¿qué más? Nada más y nada menos que los numerosos problemas que hoy en día existen en instituciones gubernamentales, en empresas, etcétera, etcétera. Quizás esa sea la razón por la que el manual de sabotaje simple continúa siendo estudiado 80 años después de haber sido escrito, no porque enseñe cómo destruir puentes o fábricas, sino porque revela algo mucho más profundo sobre el funcionamiento de las organizaciones humanas. Demuestra que el caos no siempre llega desde el exterior, a veces surge desde adentro, a veces no hace falta un enemigo poderoso. Basta con suficientes personas tomando malas decisiones, retrasando procesos, convirtiendo tareas simples en problemas complejos. Y cuando eso ocurre, una organización puede comenzar a derrumbarse sin que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Lo más sorprendente de todo esto es que este documento pues fue escrito en 1944 y sin embargo, para muchos lectores modernos, parece describir perfectamente algunas oficinas, empresas e instituciones gubernamentales del siglo XXI. ¿Ustedes qué opinan? ¿Crees que en tu empresa están usando algunas personas el manual? ¿Crees que en tu gobierno, en tu país, ¿verdad? En tu municipalidad, en tu provincia, en tu estado, de pronto estarán usando esto? A ti de decírmelo o a ti de verlo. El director de la CIA, Pompeo, inició una campaña de represalias. Ya es de público conocimiento que bajo las órdenes explícitas de Pompeo, la CIA elaboró planes para secuestrarme y asesinarme dentro de la Embajada de Ecuador en Londres y autorizó
ir a por mis colegas europeos, sometiéndonos a robos, ataques informáticos y a la difusión de información falsa. Mi esposa y mi hijo lactante también fueron blanco de estos ataques. Se asignó de forma permanente a un agente de la CIA para vigilar a mi esposa y se dieron instrucciones para obtener ADN del pañal de mi hijo de 6 meses. Este es el testimonio de más de 30 oficiales y exoficiales de la inteligencia estadounidense que hablaron con la prensa de su país, lo cual ha sido corroborado además por documentos incautados en un proceso judicial contra algunos de los agentes de la CIA implicados. El acoso de la CIA hacia mí, mi familia y mis colaboradores mediante métodos agresivos extrajudiciales y extraterritoriales ofrece una perspectiva única de cómo las poderosas organizaciones de inteligencia ejercen la represión transnacional. Este tipo de represión no es un caso aislado. Lo que sí es único es que sepamos tanto sobre este caso gracias a numerosos informantes y a las investigaciones judiciales en España. A lo largo de este episodio hemos explorado algunos de los proyectos más extraños asociados a la CIA. Hemos hablado de espías psíquicos, experimentos sobre la conciencia, operaciones clandestinas con drogas, animales convertidos en herramientas de espionaje y armas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero todos esos proyectos tienen algo en común. Durante años permanecieron ocultos tras un muro de secretismo. La mayoría de los ciudadanos nunca supo que existían, y en muchos casos la propia agencia prefería que continuaran aterrados para siempre. Sin embargo, a principios de la década de los años 70, pues comenzó a producirse un cambio importante dentro del gobierno de Estados Unidos. Después de años de operaciones clandestinas, escándalos políticos y creciente presión pública, surgió una preocupación inesperada dentro de la propia CIA. Algunos altos funcionarios comenzaron a preguntarse una cuestión incómoda. Si algún día el Congreso o la opinión pública exige respuestas, ¿qué secretos podrían convertirse en un problema para la agencia? La respuesta dio origen a uno de los documentos más extraordinarios de la historia de la inteligencia estadounidense. Su nombre interno era Family Jewels, las joyas de la familia. El título suena casi inofensivo, incluso podría parecer el nombre de un proyecto rutinario. Pero en realidad se trataba de algo muy distinto. Era una recopilación interna de actividades potencialmente comprometedoras realizadas por la CIA durante años de operaciones clandestinas. En pocas palabras, era un inventario. Ellos tenían ahí el inventario de todos los secretos que la agencia consideraba más problemáticos si algún día llegaban a hacerse públicos. La iniciativa surgió en 1973 cuando James Schlesinger asumió la dirección de la CIA. Preocupado por posibles abusos cometidos en el pasado, pues solicitó a distintos departamentos que identificaran actividades que pudieran haber excedido los límites legales o las atribuciones oficiales de la agencia. Lo que comenzó como una revisión administrativa terminó produciendo cientos de páginas de información extremadamente delicada. Los documentos describían una amplia variedad de operaciones realizadas durante décadas. Algunas involucraban programas de vigilancia doméstica que planteaban serias dudas legales. Otras revelaban actividades de seguimiento y recopilación de información sobre ciudadanos estadounidenses, algo que tradicionalmente estaba fuera del mandato de la CIA. También aparecían ahí referencias a operaciones encubiertas que, vistas desde la perspectiva de los años 70, resultaron difíciles de justificar. A medida que avanzaba la recopilación, quedó claro que el problema no era un incidente aislado. No se trataba de una única decisión equivocada, ni de una sola operación fallida. Lo que emergió en este retrato de una organización que durante años había operado en zonas grises, donde las fronteras, entre seguridad nacional, legalidad y ética se volvían cada vez más difusas. Algunas de las revelaciones estaban relacionadas con programas que ya hemos mencionado esta noche: experimentos humanos, operaciones de vigilancia, métodos de inteligencia que se desarrollaron en secreto y sin conocimiento público. Otras actividades permanecieron clasificadas durante décadas y solo fueron comprendidas plenamente mucho tiempo después.
Lo más llamativo es que estos documentos no fueron escritos por periodistas de investigación, no fueron redactados por críticos de la agencia, no surgieron de filtraciones extranjeras, fueron compilados por la misma CIA. Ellos mismos hicieron, en su propia organización, ellos mismos identificaron sus acciones más problemáticas y reconocieron internamente que podían convertirse en un enorme problema si algún día salían a la luz. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Durante los años siguientes, diversas investigaciones gubernamentales comenzaron a examinar las actividades de la comunidad de inteligencia estadounidense. Las audiencias del Comité Church y otras investigaciones del Congreso abrieron la puerta a una revisión sin precedentes de las operaciones clandestinas desarrolladas durante las décadas anteriores. Poco a poco, partes de aquella información comenzaron a llegar al conocimiento público. Sin embargo, gran parte del contenido de Family Jewels permaneció clasificado durante muchos años. No fue hasta 2007 cuando la CIA publicó una versión desclasificada de los documentos, permitiendo que historiadores, periodistas e investigadores examinaran por primera vez una parte significativa de ese archivo interno. La publicación confirmó algo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Algunas de las historias consideradas teorías conspirativas tenían una base real. Algunas de las operaciones más polémicas efectivamente habían ocurrido y algunas de las preocupaciones expresadas por críticos de la comunidad de inteligencia no eran simples especulaciones. Cabe mencionar que hay críticos o hay conspiracionistas, podemos decirlo así, que dicen que esto llamado las joyas de la familia fue un intento de la CIA de hacer lo que dicen expresión en inglés, un damage control, un control de daño. Que es como cuando sabes que no pudiste esconder, entonces dices, pues yo voy a controlar lo que se va a saber, ¿entienden? O sea, es como que ellos decidieron, o sea, hicieron pasar esto como un inventario de los secretos, las cosas más fuertes o más vergonzosas que la CIA hizo, ¿verdad? Bajo este nuevo director que es como que viene a limpiar la CIA, a prometer que no, vamos a tener claridad de lo que se hizo, reconocemos el abuso que se cometió. No, todo eso es control de daños. Permítame, es mi opinión personal. Quizá algunas personas dicen, no, Elvin, no seas tan pesimista. Yo sí soy. No es que sea pesimista, soy realista. Yo creo que fue una estrategia de control de daños y dijeron, pues, tarde o temprano la gente va a querer saber más. Así que mejor hagámosle saber lo que ya se sabe. Hagámosle una compilación de todo. Llamémoslos Family Jewels, saquémoslo a la luz, para el que lo quiera saber pues queda desclasificado y se va a saber lo que nosotros logramos contener. Y ¿saben qué? Eso es el mismo tipo de modus operandi que ocurre cuando algo se les escapa de la mano a agencias de inteligencia. Lo mismo pasa, vuelvo otra vez al tema de Jeffrey Epstein, pero es que me parece que es muy similar. Pasa lo de Epstein y ¿qué hicieron? Sí, ya viene la desclasificación, ya viene. Sí, esperen, ya va a venir, ya va a venir. Y mientras tanto pareciera como que estaban preparando, limpiando el terreno y ya cuando están listos, ok, ahora sí, sacan lo que ellos quieren sacar y al final pues terminas teniendo la información controlada, el daño está controlado. Algunas personas quedan ahí, como dicen, salpicadas, pero nadie va a la cárcel, no pasa nada y pues todo sigue normal. Y dígame sí o no, la gente hoy en día ya no están averiguando, saber qué más pasó con Epstein. Hasta ahí llegó. Misión cumplida, realmente ese era el objetivo. Vamos a soltar lo que queremos que la gente sepa. Lo mismo con el fenómeno OVNI. No seamos inocentes. Van a soltar lo que ellos quieren que tú y yo sepamos. Así que no creas que lo que se desclasificó eso es lo que quieren que tú sepas. Por eso estas desclasificaciones es control de daños. Lo hizo la CIA en su momento, es el mismo modus operandi del gobierno de Estados Unidos. Siempre hacen lo mismo cuando desclasifican lo que les conviene o lo que ya lograron filtrar. Pero quizás la lección más importante de esto, los Family Jewels, no tiene que ver con una operación específica, tiene que ver con el costo de trabajar permanentemente en las sombras. Cuando una organización opera durante años protegida por el secreto, la supervisión se vuelve más difícil. Las líneas éticas pueden desplazarse gradualmente. Lo que inicialmente parece una excepción puede terminar convirtiéndose en una práctica habitual.
y decisiones tomadas en nombre de la seguridad nacional pueden producir consecuencias que nadie anticipó. Por supuesto, la existencia de Family Jewels no significa que todas las teorías sobre la CIA sean ciertas, pero tampoco demuestra que cada acusación realizada contra la agencia tenga fundamento, pero sí recuerda algo fundamental, y es que a veces la realidad es mucho más compleja que la versión oficial, y a veces los secretos más sorprendentes no son descubiertos por investigadores externos, son aquellos que una organización guarda cuidadosamente sobre sí misma. Quizás por eso este documento sigue fascinando a historiadores y estudiosos de la inteligencia, porque representa algo extremadamente raro, un momento en el que una de las agencias más secretivas del planeta se vio obligada, entre comillas, a mirar hacia atrás y decir: oh no, ¿qué hicimos todos estos años? Bueno, vamos a contarle a la gente qué fue lo que pasó realmente, control de daños. En esas ocasiones las respuestas resultaron mucho más inquietantes de lo que cualquier persona podía esperar. En conclusión, pues a lo largo de este episodio hemos explorado algunos de los proyectos más extraños jamás asociados a la CIA, historias que en muchos casos parecen haber sido escritas por un autor de ciencia ficción más que por funcionarios gubernamentales. Hemos hablado de personas entrenadas para intentar obtener información utilizando únicamente la mente, de informes militares que exploraron la posibilidad de que la conciencia trascendiera las limitaciones del espacio y del tiempo, operaciones clandestinas donde individuos fueron utilizados como sujetos de experimentación sin siquiera saberlo, de gatos convertidos en plataformas de espionaje, de armas ocultas en objetos cotidianos, de manuales diseñados para destruir organizaciones desde adentro sin disparar una sola bala. Y sin embargo, lo más sorprendente de todo no es, mejor dicho, lo extrañas que son estas historias. Lo más sorprendente es que muchas de ellas sí ocurrieron, no son teorías conspirativas, ocurrieron realmente. ¿Hasta qué extensión? Es lo único que no sabemos, pero sabemos un poco de lo que pasó, de lo que experimentaron. Por supuesto, no todas las teorías relacionadas con la CIA son ciertas. Hay gente que ha sacado unas que merecen de pronto ser una película, y a lo largo de los años se han atribuido también a la agencia innumerables rumores, especulaciones, relatos imposibles de verificar. Algunas historias nacieron de malentendidos, otras fueron exageradas con el paso del tiempo, otras pasaron por lo que le llaman el teléfono descompuesto, algunas simplemente nunca pudieron demostrarse, pero existe esta categoría, y es las historias, que es la que presentamos hoy, historias que parecían demasiado extrañas para ser reales y que terminaron siendo ciertas porque aparecieron en documentos ya desclasificados, investigaciones oficiales y archivos que fueron revisados luego ante el Congreso. La CIA investigó la percepción extrasensorial, sí, estudió estados alterados de conciencia también, financió experimentos relacionados con la mente humana también, intentó utilizar animales como herramientas de espionaje, desarrolló dispositivos tecnología que parecía sacado de una película de James Bond y eventualmente se vio obligada, ¿verdad?, a hacer un control de daños, documentar todo y sacar una recopilación de lo que ellos hicieron o admitieron haber hecho. Quizás la lección más preocupante esta noche es que muchas veces no necesitamos inventar conspiraciones o necesitamos ver, ¿verdad?, nuevas teorías conspirativas para encontrar este tipo de historias que son fascinantes, extraordinarias. La historia real está llena también de cosas que parecen teorías conspirativas, y cuando las observamos, lo que ocurre durante algunas de las décadas más tensas que fue la Guerra Fría, descubrimos esto importante, y es que bajo la presión, con recursos prácticamente ilimitados y con esta convicción de que estás enfrentando una amenaza existencial, hay agencias de inteligencia dispuestas o que estuvieron en su momento dispuestas a explorar todas las ideas, como decir, ponemos todo sobre la mesa con tal de tener una ventaja, así sea absurdo, así sea un daño, así
comprometa la misma gente, no importa. Algunas de esas ideas locas funcionaron, otras fracasaron y otras, estoy yo convencido, y quizás muchos de ustedes también, nunca sabremos porque quedaron ocultas. Incluso después de décadas de investigaciones, documentos desclasificados, audiencias gubernamentales, todavía existen más archivos que permanecen fuera del alcance público. Todavía existen programas cuyo contenido sigue siendo desconocido en su totalidad. Todavía existen operaciones cuyos detalles completos quizás nunca lleguemos a conocer. Estoy convencido que incluso hay operaciones secretas que están en desarrollo en este momento y que no sabemos. Y si estos son los proyectos que conocemos, si estas son las historias que se lograron escapar, ¿verdad?, con desclasificación, sobrevivieron a la destrucción también de documentos que la misma CIA ordenó hacer y llegaron hoy en día a tus oídos, ¿cuántas otras permanecen todavía ocultas tras puertas cerradas, en archivos clasificados o de pronto solo en la memoria de ex agentes? Quizás nunca lo sabremos y tal vez esa sea la conspiración más fascinante de todas. Así que ahí lo tienen el día de hoy, nuestro episodio sobre los proyectos más extraños de la CIA. Muchos de estos ustedes me han hablado a lo largo de estos meses y años y he ido haciendo anotaciones y de pronto dije, podríamos hacer un mix de todas estas operaciones, las más pequeñas que podemos contar en un episodio, porque hay unas que no contamos aquí, Operación Mockingbird, el Stargate, bueno, lo contamos, pero tiene tanta información que podemos ver. Proyecto Looking Glass. Proyecto Looking Glass es uno de esos que no fue del todo así como 100% revelado, desclasificado. Es más como un proyecto que tiene que ver también con los psíquicos dentro de la CIA, pero estos se concentraron más en una especie de forma de ver hacia el futuro y el pasado. Hablamos un poco de esto en el episodio de Crononautas, Viajeros en el Tiempo, pero el proyecto Looking Glass es otro tema también muy interesante, también que se cree fue desarrollado por la CIA y muchos más, así que si hay algún proyecto de pronto que te interesa, házmelo saber en los comentarios. Si tienes sugerencias de temas relacionados a este también o a otros, házmelo saber en los comentarios. Como siempre, como de costumbre, les leo en el transcurso de la semana y bueno, siempre es grato poderles leer. Así que eres más que bienvenido si escuchas este episodio luego en la semana, en tu trabajo, donde sea, y dices, ya me eché 1 hora y media de este episodio, vamos a ver qué es lo que platican entre ellos. Bienvenido seas a la sección de comentarios donde vas a escuchar, y más que solo saludarnos, interacción con la audiencia, una interacción humana, única. Yo creo yo, no sé, que soy el único loco que se atrevió a tener a veces hasta más tiempo de interacción con la audiencia que episodio. Pero así es, así creció este podcast, es una comunidad, nos encanta poder tener esta interacción con las personas que nos escuchan en vivo y con las personas que luego nos comentan en semana. Así que si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, quédate a la sección de comentarios después de esa breve pausa que vas a escuchar. Y si no, los que están en vivo, bueno, ustedes sí se quedan sí o sí, a menos que ya se hayan dormido. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos, pero para quienes nos escuchan en Spotify, gracias por haber llegado hasta acá. Les deseamos que tengan un excelente día, excelente tarde o excelente noche, dependiendo cuándo escucharán este podcast. Hasta la próxima.